A continuación, invitar a la congresista Adriana Tudela para dar, por favor, sus comentarios. Adelante. Listo, bueno, muchísimas gracias. Quisiera, empezar agradeciendo, por supuesto, esta invitación que nos han hecho para debatir un tema que creo que es fundamental, sobre todo en el contexto de crisis que estamos viviendo. Quisiera agradecer a la Universidad Católica San Pablo, agradecer también a quienes me acompañan en este panel. Y creo que, hay muchas cosas que decir en relación a la brillante exposición que ha hecho el doctor Hackanson, siempre brillante, que es, cómo nos organizamos políticamente para lograr integrarnos como país y que logremos solucionar nuestros problemas sin necesariamente estar pateando el tablero constantemente cada 15, 20 o 30 años, ¿no? Creo que es un objetivo bastante ambicioso, pero es un objetivo que tenemos que perseguir. Y creo que hay algunas ideas que tenemos que tener en mente cuando nos planteamos esa pregunta y buscamos ese objetivo, ¿no? Y creo que el primero de ellos es entender cuál es el rol de la Constitución, ¿no? Como bien ha señalado y explicado Lucas, en el Perú solemos entender a la Constitución como un manifiesto político, más que como un set de reglas básicas del juego que lo que buscan es limitar el poder para garantizar libertad y derechos. Y creo que también tenemos que entender la Constitución no solo como reglas básicas del juego que limiten el poder para garantizar libertades y derechos, sino que tenemos que también empezar a entender nuestra Constitución no como un manifiesto político, pero sí como un manifiesto de la experiencia que tenemos como nación. Es decir, la Constitución que tenemos hoy, creo yo, es producto de la experiencia que hemos tenido como país, probando ciertos diseños institucionales, probando ciertas reglas constitucionales, muchas de las cuales han funcionado bien y las hemos mantenido, muchas de las cuales han terminado en desastres y debacles sociales y económicas que hemos cambiado. Entonces creo que la Constitución tiene que ser entendida también como eso, como un manifiesto de la experiencia que tenemos como nación y de los aprendizajes que vamos teniendo como nación a lo largo de las generaciones. Porque las constituciones, sabemos, no están escritas en piedra, ¿no? Las constituciones están hechas para perdurar en el tiempo e ir poco a poco modificándose en función a la prueba y el error. Entonces creo que esa idea es algo que tenemos que tener presente cuando pensamos en nuestra Constitución. Otra idea que creo que es importante tener presente es que la Constitución no transforma realidades, no crea realidades que no existen. Y creo que eso también ha sido una idea persistente cuando hemos promulgado constituciones, ¿no? Creemos que la Constitución es una lista de deseos que nosotros ponemos, lo que nos gustaría que fuera el Perú en la Constitución, al día siguiente de promulgar la Constitución, mágicamente somos otro país. Eso claramente no es así. Entonces, creo que es importante también tener eso claro cuando hablamos del diseño institucional. Creo que otra cosa importante es que el diseño institucional es importante. Es importante porque creo que nos permite un buen diseño institucional, nos puede permitir tener una democracia más sólida, más sostenible en el tiempo, que no pateemos el tablero cada vez que tenemos un desacuerdo. Pero también creo que otra idea que deberíamos tener presente es que las crisis políticas no dependen únicamente o exclusivamente del diseño institucional. Es decir, creo que también hay un factor tal vez de temperamento nacional, la cultura creo que influye en cómo resolvemos nuestros problemas. Entonces, el diseño institucional es importante, pero no lo es todo. Entonces, creo que eso también es una reflexión que me gustaría precisar. Ahora, ya pasando un poco a cómo creo que de repente cambiando algunas cosas en nuestro diseño institucional podríamos lograr este objetivo de tener algo un poco más estable que nos permita llegar a acuerdos dentro del Estado de Derecho. El doctor Hackanson habló mucho de el lema firmes y felices en la unión, que creo que es importantísimo rescatarlo. Y creo que para poder ser firmes y felices en la unión hay un elemento que lamentablemente se ha venido resquebrajando a lo largo de los últimos años, que es la confianza.
uno no puede estar firme y feliz en la unión si uno no confía en otro peruano, si es que uno no confía en sus representantes, si es que uno no confía en la persona que vive al costado de uno, ¿no? Entonces creo que la confianza es no sé si es un valor, pero es algo que se ha perdido, no solamente respecto a nuestra clase política, no solamente respecto al prójimo, a la persona que tenemos al costado, ¿no? Sino que finalmente ese deterioro de la confianza en nuestra sociedad ha terminado incluso amenazando nuestro sistema republicano y democrático. Digamos, esa pérdida de confianza ya no solamente es en las personas, es incluso en el sistema en sí mismo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque le abre la puerta a proyectos políticos totalitarios, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para recuperar esta confianza? Creo que es la gran pregunta, ¿no? Porque nuevamente no existen fórmulas mágicas ni varitas mágicas, no lo vamos a recuperar de un día para otro. Ya que estamos hablando del diseño institucional, me enfocaría en cómo recuperamos la confianza a nivel institucional, ¿no? Y creo que lo que ha venido sucediendo durante los últimos años justifica que no haya confianza en la política, que no haya confianza en los partidos, que no haya confianza en los congresistas, que no haya confianza en los ministros, que no haya confianza en nadie. ¿Cómo podemos lograr revertir un poco esta pérdida de confianza? Creo que es importante que a través del diseño institucional logremos acercar nuestras autoridades al ciudadano. Acá no me voy a detener mucho en cada uno de los cambios que creo que hay que hacer, pero creo que nuestro sistema político, nuestro sistema electoral ha generado una distancia enorme entre representantes y representados. La forma en la cual elegimos a los congresistas, el sistema, digamos, de representación proporcional, de elección a través de listas, genera una relación de representación sumamente diluida y distante, en la cual nadie sabe quién representa a quién, que fomenta esta pérdida de confianza, ¿no? Digamos, el ciudadano no tiene a alguien claramente identificable al cual puede hacer responsable de manera clara con nombre y apellido. Y creo que también eso mejora un poco las relaciones de representación, ¿no? Porque también tenemos una crisis de representación brutal que puede ser, nuevamente, no solucionada mágicamente, pero poco a poco corregida con otras medidas que creo que son importantes cuando pensamos en el diseño institucional, teniendo en cuenta que hay que acercar el representante al representado, ¿no? Permitir que los ciudadanos tomen decisiones de manera más frecuente es importantísimo. Creo que somos un país en el cual las personas, los ciudadanos, toman muy pocas decisiones democráticas, básicamente una vez cada 5 años y luego para elegir a sus alcaldes y gobernadores, y se acabó. Creo que sería saludable, justamente para no provocar hartazgos que lleven a pateaduras de tablero, permitir un desfogue a través de toma de decisiones democráticas más frecuentes. Creo que ese es un punto a tomar en cuenta. Y bueno, yo particularmente he planteado esto de renovar el Congreso a mitad del quinquenio, permitir que la composición del Congreso varíe cada 5 años, lo cual creo que es positivo porque genera relaciones más armónicas también entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es otro gran problema que tenemos. Pero también es importante no jugarnos el todo por el todo cada 5 años. Creo que ese es un problema que, digamos, pasa un poco desapercibido a veces, pero en el Perú cada 5 años nos jugamos el todo por el todo. No sabemos ni cómo va a estar compuesto el Congreso, ni quién va a ser el presidente, ni qué va a pasar en 1 año, 2 años, 3 años. Creo que sería saludable, digamos, que las elecciones presidenciales se den en un contexto en el cual por lo menos sabemos cómo va a estar compuesta una porción del Parlamento. Digamos, un ancla, algo que nos diga más o menos o que nos dé pie para poder predecir en algo cómo van a ir las cosas en adelante. Creo que ese es otro punto que nos podría ayudar a resolver nuestros problemas de manera más armónica. Bueno, no me quiero detener mucho en cada una de las reformas específicas, pero creo que debemos fortalecer la confianza, acercar las relaciones de representación, acercar a las autoridades al ciudadano,
fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. Y acá sí me quiero detener porque creo que algo que ha venido afectándonos como nación y como república a lo largo de los años es que se ha abandonado esta idea de que el poder tiene que venir de la mano con cierto nivel de representación y que el poder no puede existir sin que exista responsabilidad política. Y hemos permitido en muchas circunstancias que por el deterioro institucional que tenemos, por la falta de confianza que tenemos en la clase política, si es que existe realmente una clase política, o en los políticos o en los congresistas, hemos permitido que poco a poco se vayan creando nuevos espacios de poder que en el fondo no responden a ningún tipo de representación y por lo tanto no tienen ningún tipo de responsabilidad política. Entonces muchas veces es fácil ceder a la tentación de decir, no, que el Congreso mejor no haga esto, que lo haga una comisión de expertos, porque seguramente lo van a hacer mejor que el Congreso, pero ¿qué pasa el día en que resulta que la comisión de expertos toma una mala decisión? ¿Cómo hacemos responsables a los expertos? ¿Cómo hacemos responsable a alguien por el mal resultado de un concurso público, por ejemplo? No hay responsabilidad política, no hay relación de representación. Entonces creo que otra idea que es importante tener en mente cuando hablamos del diseño institucional es entender que en una democracia las decisiones que se toman no siempre van a ser buenas. Es posible perfectamente que nos equivoquemos y que tomemos malas decisiones. Pero lo bueno es que los ciudadanos podemos hacer algo al respecto si los congresistas toman una mala decisión. Podemos castigar esa mala decisión con nuestro voto en la siguiente elección. No podemos hacer lo mismo si quienes toman decisiones importantes en la vida política del país no han sido elegidos por nadie y por tanto no responden ante nadie. Entonces creo que generar cada vez más espacios en los cuales haya, digamos, representación y responsabilidad política, rendición de cuentas, es vital si queremos evitar quiebres democráticos constantes. Otra idea que me gustaría desarrollar brevemente, porque creo que ya me estoy pasando un poco el tiempo, es el problema que tenemos respecto a nuestra integración territorial, ¿no? Y vuelvo a mencionar el lema Firmes y Felices por la Unión. Creo que eso es algo que está también afectado por procesos políticos que finalmente no se han terminado implementando como se tenía en mente inicialmente, ¿no? Y me voy a referir específicamente a la descentralización y a la regionalización como ha terminado siendo materializada, ¿no? Creo que luego ya de 20 años deberíamos poder estar en la capacidad de reevaluar o evaluar en todo caso cuáles han sido los resultados de un proceso de regionalización que se materializó, digamos, de una manera distinta como había estado diseñado inicialmente y que definitivamente está dejando muchísimo que desear y que además por otro tipo de políticas que han venido, digamos, en paralelo al proceso de regionalización, creo que está generando sentimientos regionalistas que creo no contribuyen a nuestra tradición unitaria. Y lo cierto es que tenemos una tradición unitaria y debemos enfocarnos en cultivar esa tradición unitaria. Entonces, esa es una idea también que creo que es importante señalar. Creo que, bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, pero creo… Estoy acá en una lluvia de ideas, creo que son muchas ideas las que han surgido luego de la exposición del doctor Hackanson. Creo que este diseño institucional tiene que tener estas ideas transversales si es que queremos combatir al populismo, ¿no? Porque como ya mencionamos, el populismo lo que hace justamente es buscar deteriorar estos límites institucionales para poco a poco tener menos resistencias y menos barreras para poder capturar el poder, enquistarse en el poder y poder implementar políticas autoritarias o totalitarias. ¿Cómo combatimos el populismo? Que creo yo es el gran problema que tenemos hoy y que está siendo una barrera gigantesca a poder resolver nuestros problemas. Creo que nuevamente no hay fórmulas mágicas, pero sí creo que es importante nuevamente hacer énfasis en
cultivar una clase política, que yo en realidad creo que no la tenemos hoy en día. La hemos terminado de extinguir en los últimos años. Y creo que una clase política con sus defectos, compuesta por personas con las cuales podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, es también en sí misma una institución, es en sí misma también una barrera al populismo. Entonces, la formación de cuadros políticos, sean de la orientación que sean, es importante. Es importante si queremos lograr un diseño institucional que nos convierta en una democracia sostenible en el tiempo, ¿no? Una clase política, una democracia sin una clase política es una democracia absolutamente disfuncional y creo que lamentablemente es en lo que nos vamos a convertir si es que no hacemos algo ya, ¿no? Entonces terminaría mi intervención diciendo que, bueno, nuevamente no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas. Creo que el diseño institucional en sí mismo tampoco es una varita mágica. Creo que los cambios requieren de mucho compromiso con el cambio, requieren de mucha responsabilidad, requieren de que tengamos visiones de largo plazo, que podamos ser capaces de tomar decisiones pensando en lo que va a pasar de acá a 10, 15, 20 años, poder tomar decisiones que sabemos que son necesarias a pesar de que sean poco populares, dejar de tomar decisiones únicamente en función a la encuesta que va a salir la próxima semana. Así que con eso terminaría mi primera intervención. Gracias. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta para cada uno de los invitados. Les pediremos que sean breves, por favor, con la respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta es para la congresista Tudela. Dice lo siguiente: ¿cómo y cuál es el papel de las universidades en el avance y participación política de los estudiantes? Bueno, creo que cumplen un rol fundamental, ¿no? Creo que las universidades tienen que ser espacios de debate, cosa que cada vez sucede menos, ¿no? Creo que lamentablemente estamos entrando a una época en la cual las universidades resulta que ya no son espacios de debate, sino que son espacios seguros, ¿no? Donde nadie puede decir nada que pueda ni mínimamente ofender a una persona. Entonces, claro, digamos, ¿cómo uno puede debatir ideas si es que no puede ofender a nadie? Es imposible, ¿no? Entonces creo que el rol que cumplen las universidades como centros de debate de ideas es fundamental para tener una democracia sólida y tenemos que defender ese rol de las universidades. Tenemos que combatir estas tendencias totalitarias, en el fondo, que pretenden convertir a las universidades en centros de pensamiento único y no en espacios en donde pueden contrastarse ideas diferentes, ¿no? Creo que también es importante, acá sí quiero, digamos, de repente poner sobre la mesa un punto importante que son las universidades públicas. Creo que hemos dejado olvidadas a las universidades públicas. Creo que bueno, y he tenido experiencias recientes participando de espacios de discusión en universidades públicas. He estado en la Universidad Nacional de Trujillo, he estado en la Universidad Nacional de Cajamarca, y lo cierto es que se ha cedido mucho espacio a ideologías que no necesariamente son las más democráticas, y las universidades nacionales son cada vez espacios en donde hay menos lugar para la discrepancia, menos lugar para el debate, y creo que ese es un llamado de atención para todos, ¿no? Creo que lamentablemente se ha cedido mucho espacio durante muchísimo tiempo que tiene que ser recuperado, justamente porque las universidades son el centro del debate político. Creo que tienen que ser el centro del debate político, el centro de la formación política de las futuras generaciones.